Enero de 1797. En las heladas colinas del norte de Italia, un ejército austriaco avanza con la esperanza de cambiar el curso de la guerra. Creen que aún pueden derrotar al joven general Corso, que ha humillado a sus fuerzas una y otra vez. Pero están equivocados. En Rivoli, Napoleón Bonaparte los espera, y esta vez no habrá escapatoria. Bienvenidos a la Era Napoleónica, el podcast en español donde exploramos la vida, las campañas y el legado de uno de los estrategas más brillantes de la historia. En este episodio final sobre las campañas de Italia, nos adentraremos en la batalla de Rivoli, un enfrentamiento decisivo que consolidó la hegemonía francesa en la región y selló el destino del ejército austriaco. Pero la guerra no se gana solo en el campo de batalla. Tras la victoria en Rivoli, Napoleón llevó su lucha hasta las puertas de Viena, forzando la rendición de Austria con los tratados de Loewen y de Campo Formio. Estos acuerdos no solo pusieron fin a la primera coalición, sino que también redefinieron el mapa de Europa y cimentaron el ascenso de Napoleón como el líder indiscutible de Francia. ¿Cómo logró Napoleón vencer en Rivoli contra todo pronóstico? ¿Qué términos impuso Austria en Loewen y en Campo Formio? ¿Cómo estas victorias marcan el inicio de su camino al poder absoluto? Hoy cerramos nuestra serie sobre las campañas de Italia explorando los momentos finales de una guerra que transformó a un general en un mito. Bienvenidos a una época de intrigas, ambición y poder. Bienvenidos a la Era Napoleónica. El frío de enero cubría los Alpes, y los caminos de Lombardía estaban anegados por la lluvia y la sangre. Napoleón observaba el campo de Rivoli desde una colina. Frente a él, el ejército austriaco comandado por el general Alvinci había desplegado más de 28.000 hombres con un solo propósito: destruir a aquel ejército de Italia y expulsar a los franceses de la península. Pero Napoleón veía lo que otros no. No solo estudiaba el terreno, lo entendía. Sabía que los austriacos habían dividido sus fuerzas y que sus líneas de suministros eran demasiado largas y que la montaña sería su mejor aliada. General Bonaparte, las tropas de Alvinci nos superan en número. Están flanqueando por la izquierda. Si no nos replegamos ahora, quedaremos atrapados. No, Joachim. No somos nosotros quienes estamos atrapados. Son ellos. Solo hay que cerrar la trampa. Cuando controlas el terreno, el número deja de importar. Atacarán el flanco izquierdo. Girad los cañones. Massena, ataca. Napoleón desplegó su infantería en altura, concentró la artillería en los puntos clave del desfiladero, y envió a Massena a atacar el flanco enemigo con una fuerza que parecía imposible entre tanta nieve. Vamos, muchachos. Por la República. Por Francia. A empujarlos montaña abajo. El valle de Rivoli se convirtió en una ratonera para los austríacos. Desde las alturas, la artillería francesa los machacó sin descanso. Cuando intentaron retroceder, la caballería de Murat los alcanzó con una furia implacable. Nadie escapa del filo de Rivoli. La victoria fue total. En apenas unas horas, Bonaparte aplastó a un ejército superior en número, sellando el destino del norte de Italia, y consolidando su leyenda como el amo de la guerra en montaña. Rivoli no fue solo una batalla, fue una lección táctica que el mundo jamás olvidó. Cuando los austriacos mordieron el anzuelo, enviaron sus tropas para explotarlo.
Napoleón contraatacó con sus reservas, lideradas por su feroz general Massena. Las laderas de Rivoli temblaron con el estruendo de los cañones. Los soldados franceses en inferioridad numérica luchaban con la ferocidad de quienes saben que la victoria es su única opción. Los austriacos comenzaron a desmoronarse. Sus tropas, desconectadas y mal coordinadas, fueron empujadas hacia el barranco. Un contraataque de la caballería de Murat terminó por sellar su destino. En apenas un día, el ejército enemigo quedó destrozado. La batalla de Rivoli fue un punto de inflexión que consolidó a Napoleón como el gran estratega que dominaría el continente en los años siguientes, pero su ascenso apenas comenzaba. Tras la aplastante victoria de Rivoli, el destino de Italia estaba sellado. Napoleón Bonaparte aún no había terminado. En el cuartel general de Bassano, bajo la luz de las velas con los mapas desplegados sobre una mesa de madera desgastada, el general Corso meditaba su próximo movimiento. Su mirada recorría las rutas como si ya pudiera ver las columnas de su ejército marchando por ellas. La campaña en Italia que había comenzado como una empresa incierta, ahora, con cada victoria, Bonaparte transformaba a Francia y a sí mismo. Las tropas francesas cruzaron el Tagliamento en marzo de 1797. La corriente era fuerte, helada, pero no detuvo a sus soldados. Massena, siempre impetuoso, dirigió la vanguardia con el acero desnudo en la mano. Los austriacos intentaron resistir en las riberas, pero fueron barridos por la disciplina y la velocidad de los franceses. Día tras día, los pueblos de Estiria y Carintia veían la tricolor ondear en sus plazas. Las guarniciones austriacas caían o huían sin presentar una sola resistencia real. En Klagenfurt, Napoleón envió un mensaje al emperador Francisco II. Lo redactó con la calma de quien sabe que tiene la victoria en su mano. Vuestra Majestad debe decidir si Austria prefiere salvar su pueblo o su orgullo. La respuesta tardó en llegar. Viena aún dudaba, aún confiaba en la salvación, pero Bonaparte no esperaría. El 17 de abril los franceses llegaron a Loewen. Las tropas del archiduque Carlos, último baluarte del imperio, se encontraban agotadas y sin refuerzos. La situación era desesperada. Finalmente Austria cedió. El 18 de abril de 1797 se firman los preliminares de Loewen, el preámbulo de la paz de Campo Formio. Napoleón había doblegado a una de las monarquías más antiguas de Europa en apenas un año. Aquella no era solo una victoria militar, era la prueba de que el destino de Europa ya no pertenecía a los emperadores, sino a un hombre que avanzaba sin mirar atrás, con la espada en mano y el destino en la otra. El 18 de abril de 1797, en el castillo de Egenwald, cerca de Loewen, el emperador de Austria y el directorio ejecutivo de la República Francesa
acuerdan una serie de artículos preliminares con el fin de poner fin a las hostilidades y establecer una paz justa y definitiva. Entre los principales acuerdos del tratado destacan: se acuerda el envío de plenipotenciarios a Berna en un plazo de 3 meses para negociar una paz definitiva que tendrá efecto en el Tratado de Campo Formio. Se declara el fin de la guerra entre el Imperio Alemán y Francia con la intención de mantener la integridad del Imperio Alemán. La cesión de los Países Bajos austriacos. El emperador de Austria renuncia a sus derechos sobre las provincias belgas en favor de Francia, bajo condiciones como la asunción de deudas por parte de Francia y la garantía de salida para los habitantes que los deseen. Francia devuelve ciertos territorios hereditarios austriacos, no incluidos en la cesión belga. Y tras la ratificación del acuerdo, los franceses retirarán sus tropas de Siria, Carintia, Tirol, Carniola y Friuli, además de acordarse un intercambio de prisioneros de guerra. Pero lo más interesante del Tratado de Loewen no son estos puntos, que tendrán su reflejo en el Tratado de Campo Formio, sino que además se acuerdan una serie de artículos preliminares secretos. A través de estos artículos, Austria cede territorios italianos a Francia, sobre todo al margen derecho del Oglio y del Po, a cambio de compensaciones en el continente véneto, Dalmacia e Istria. Francia cede territorios papales. Francia renuncia a sus derechos sobre la Romaña, Bolonia y Ferrara, excepto Castelfranco. Se redistribuyen los estados italianos y venecianos, garantizando la posesión de nuevos territorios adquiridos. Se transfieren fortalezas y piezas de artillería. Francia entregará fortalezas estratégicas como Mantua, Verona y Brescia, tras la rectificación del tratado. Se crea la nueva República Independiente de Cisalpina, territorios de Italia y del norte de Venecia. Se acuerdan compensaciones para el duque de Módena. Austria y Francia acuerdan buscar compensaciones para el duque que pierde sus territorios. Además, se habla de los derechos de los habitantes y de las deudas. Se permite la salida de los habitantes en plazo de 3 años y se mantienen las deudas sobre los territorios intercambiados. Estos acuerdos serían ratificados en Urine y permanecerían secretos hasta su intercambio final. Estos preliminares de paz marcan el inicio del fin de la guerra entre Francia y Austria, con grandes cesiones territoriales por parte del Imperio Austriaco. El acuerdo también se prepara el terreno para el Tratado de Campo Formio, consolidando las victorias de Napoleón Bonaparte en Italia y en los Países Bajos. Desde el inicio de la Revolución Francesa, las monarquías europeas han mirado con recelo el auge de la República. Un rey ejecutado, una nobleza en fuga, una nación que se atreve a desafiar siglos de tradición. La primera coalición, liderada por Austria, Prusia y Gran Bretaña, intentó frenar la expansión de las ideas revolucionarias por la fuerza de las armas, pero no han contado con él. Napoleón fue enviado a Italia con un ejército mal equipado, mal pagado y desmoralizado. Y ha cumplido. En una serie de campañas relámpagos ha conseguido derrotar a los austriacos en Montenotti, Lodi y Rivoli.
Pero Napoleón no es un simple general. Él no es un militar que obedezca las órdenes sin cuestionarlas. No, es más que eso. Por primera vez, un general francés no se limita a luchar. También lidera las negociaciones. El 17 de octubre de 1797, en la localidad de Campo Formio, en el norte de Italia, se sella un tratado que cambiará Europa. Francia se queda con Bélgica y con todo el margen izquierdo del río Rin. Austria, para no perder todo, recibe parte de Venecia, Istria y Dalmacia, pero al cambio debe ceder Lombardía y reconocer a la recién creada República Cisalpina, un nuevo estado títere de Francia. El Sacro Imperio Romano Germánico, el viejo coloso medieval, empieza a desmoronarse. Francia reconfigura los estados alemanes y siembra la semilla de su futura destrucción. Napoleón firma el tratado con su característico desprecio por la aristocracia. En París, el directorio festeja. Francia ha humillado a Austria, pero no todos celebran. Algunos sospechan que Napoleón se ha vuelto demasiado poderoso, demasiado independiente, y tienen razón. Los monarcas europeos han entendido algo que los aterroriza. Este general corso no es un simple militar, es un arquitecto de imperios. Campo Formio no es un final, es solo el principio. Austria se rearmará, Gran Bretaña no se rendirá. Pronto, una segunda coalición intentará destruir lo que Napoleón ha construido. En solo 2 años, este general volverá a París y dará un golpe de estado, proclamándose primer cónsul y más adelante emperador de los franceses. Así concluimos esta serie dedicada a las campañas de Italia, un capítulo decisivo en la historia militar y política de Europa. Desde los primeros enfrentamientos en Montenotte hasta la batalla de Rivoli, la brillantez táctica de Napoleón ha quedado demostrada. Pero más allá de los campos de batalla, los acuerdos firmados en Loewen y en Campo Formio han sellado la caída de la primera coalición y han elevado a Bonaparte al rango de héroe nacional. Pero, ¿y ahora qué? Napoleón regresa a Francia, y Francia es un polvorín. El directorio debilitado y corrupto empieza a temer por su propio general victorioso. Los monárquicos conspiran en la sombra, los jacobinos radicales todavía sueñan con revueltas. Mientras la república se tambalea, Bonaparte, sin disparar un solo tiro, mueve sus piezas en el tablero del poder. La crisis es inminente. Pronto en las calles de París, en los pasillos del gobierno, se producirá un golpe que cambiará el curso de la revolución, el golpe de Fructidor, en septiembre de 1797. ¿Cómo Napoleón
se convirtió en la esperanza de Francia. ¿Quiénes conspiran en la política francesa y cómo se gestó la purga de Fructidor? ¿Qué papel jugaron las victorias de Italia en el ascenso al poder de Bonaparte? En el próximo episodio de la era napoleónica volveremos a Francia y exploraremos el complejo escenario político de la Francia postrevolucionaria, las intrigas que definieron el destino del Directorio y cómo el general recién llegado de la guerra se convirtió en una de las figuras más poderosas de la República. Las campañas han terminado, pero la verdadera lucha por el poder acaba de comenzar. Este podcast es una iniciativa de la Asociación Madrileña de Estudios Napoleónicos, dedicada a la divulgación y análisis de uno de los periodos más fascinantes de la historia. No solo llevamos a cabo este programa, sino que también organizamos conferencias y charlas con expertos del ámbito nacional e internacional. La mayoría de ellas están accesibles a través de nuestro canal de YouTube. Realizamos la edición de una revista científica especializada en el ámbito de finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX. Además, realizamos una actividad de recreación histórica y participamos en las jornadas que tienen lugar en Badajoz y en este mes de mayo en Becerreá y en Madrid. No te olvides de comentar este programa, darle like, compartir y seguirnos en nuestras redes sociales, tanto del programa como en las redes sociales de la asociación. Nos vemos en el siguiente episodio de la Era Napoleónica.